de Nicaragua. A través de Radio El Pensamiento, con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Medios, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro El Cielo y el Infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La voz espírita de Nicaragua. Muy buenos días amigos oyentes, ya estamos en el programa La Voz Espírita. Recuerden que el programa La Voz Espírita se transmite los martes, jueves y los días sábados de 10 a 11 de la mañana. Así que este es un programa para toda la familia, para todas las naciones, no solo para Nicaragua, para todo el mundo, porque usted nos escucha en la frecuencia de los 880 de Radio El Pensamiento a nivel mundial. A nivel mundial, porque también estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Ya pronto vamos a estar en TikTok, vamos a hacer las necesarios arreglos para que ya podamos estar en TikTok también. Así que sean todos bienvenidos. Aquí tenemos al hermano Pedro Cárdenas, que va a estar con nosotros llevando el tema de hoy, que casualmente se llama Moral Extraña. Ese es el tema de hoy. Moral extraña, cual pues vamos a desarrollarlo conforme vaya avanzando el tiempo. Por cualquier consulta, cualquier pregunta sobre este tema, moral extraña, pueden llamar al hermano al 8275-6900, 8275-6900 vía WhatsApp, 8275-6900. El hermano Leonel Quintero pues, hoy no va a poder venir, pues está haciendo una diligencia, pero también él está pendiente del teléfono, 8874-2476. 8874-2476, para que usted pueda hacer también cualquier inquietud, cualquier pregunta o cualquier experiencia que haya experimentado. Y bien aquí en cabina central al 2267-1000. Así que ya estamos pues entonces aquí con micrófono abierto para que dé inicio al programa, hermano. Recuerden, moral extraña. Adelante, hermano. Buenos días a toda nuestra estimable audiencia. Les agradecemos de antemano su compañía y los comentarios y saludos que nos envían también a través de las redes sociales. Antes que nada, y agradeciendo primeramente la apertura que nos da el doctor Alan Tefelalba aquí en este espacio, y también a su hermana, quien nos provee de lo necesario acá. Vamos a pasar a hacer la oración de apertura en este momento. Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, Señor, sobre todas las cosas. Te damos gracias porque nos permite estar reunidos aquí en tu nombre para abordar estos temas, para traer estos temas como luz sobre tu audiencia, sobre la audiencia de Radio El Pensamiento. Manda a tus hijos espíritus buenos
espíritus mentores y protectores para que nos iluminen, nos protejan e instruyan las ideas y las palabras que corresponde este día enviar a través de estas ondas hercianas de esta radio. Gracias, Señor, por esta oportunidad de servirte, así sea. Así sea. El tema de hoy, como lo mencionaba el hermano Modesto, como el nombre lo dice, es un tanto extraño, moral extraña. Como ustedes saben, los días de sábado hemos dedicado para abordar el tercer libro del Pentateuco espírita, y traerlo acá, el Evangelio, como es el tercer libro del Evangelio según los espíritus o el espiritismo. En el capítulo 22, después de haber hablado sobre el 22 la semana pasada, hoy nos corresponde el capítulo 23, moral extraña. Se hace referencia y se toma como base el Evangelio de Jesús para traer aquí esta interpretación. Cabe destacar y repetir nuevamente que, como siempre aclaramos al inicio de todos nuestros programas, el espiritismo es la ciencia que estudia el origen y destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Cuando hablamos de espíritus, nos referimos a espíritus o almas, espíritus encarnados o espíritus desencarnados, y lo cual involucra a todos los seres humanos que estamos acá trabajando, que estamos aquí presentes, y los espíritus incorpóreos que nos acompañan permanentemente y especialmente para esta radio, para este programa, porque de eso se trata, de dar a conocer esa realidad. Entonces, para referirnos a la parte del Evangelio, tenemos que aclarar que como principio de la doctrina espírita se estudia, se tiene como tema de estudio las enseñanzas del Maestro Jesús a través de su Evangelio, con el propósito de aportar al conocimiento de nuestros oyentes, de toda nuestra audiencia, y los que nos siguen a través de las redes sociales, este conocimiento, y para aportar, como les decía, herramientas mentales, espirituales, que nos permitan entender la vida y nos permitan corregir y dirigir la dirección que llevan en este momento. Es una propuesta, más que todo, filosófica, de esta enseñanza que compartimos como que si fuese un tesoro que se quiere compartir y no se quiere simplemente poseer de forma individual, sino que queremos compartir, y es lo que nos mueve, lo que nos motiva a estar aquí frente a estos micrófonos para compartir estos conocimientos. Por lo cual, como lo decía el hermano Modesto, tenemos abiertas también las líneas telefónicas para realizar consultas, alguna pregunta, ya sea por el medio de WhatsApp o las otras redes sociales, Facebook o YouTube. A través de este estudio queremos aportar este día lo que nos dice el Maestro Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículos del 25 al 27, más el 33.
Y luego también hacemos referencia a otro evangelio que está relacionado al tema, que es San Mateo capítulo 10, versículo 37. Porque en este mensaje hay cosas que generalmente se ha tendido a interpretar erradamente. Y en este caso nos correspondió este día, aunque es un tema bastante delicado, bastante, digamos, difícil de abordar, por cuanto ya existe toda una interpretación en las diferentes prácticas de la fe que existen en el mundo, y principalmente en el habla hispana, en Nicaragua también, donde cada quien ya tiene una referencia y una imagen, una doctrina establecida en su creencia. Nosotros lo que pretendemos únicamente es mostrar, compartir una interpretación un tanto diferente para lograr el objetivo que nos estamos planteando en cada programa. Dice el maestro, lo vamos a citar, según el Evangelio, dice: una gran multitud iba con Jesús, y volviéndose hacia él, el pueblo, él dijo: si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Y el que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso está en San Lucas, en los versículos que le mencionaba. Seguidamente, el otro evangelio habla sobre el que dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo 10:37. Si leemos de forma sencilla, una interpretación sencilla, básica de este evangelio, podemos inferir de que se trata de una posición bien clara de Jesús, de quienes tienen que ser sus discípulos para que lo puedan seguir, para ser aceptados como tal. Aún así, sabiendo de que Jesús tenía la capacidad de elegir, pero para que sus seguidores tuvieran una idea qué es lo que él buscaba, pues estas son una de las reseñas que él pudo mencionar. Pero también tenemos que mencionar algo. Hay cosas que contradicen, o sea, hay cosas aquí textualmente que en su significado contradicen un tanto lo que hemos conocido de Jesús como promotor de amaos los unos a los otros y dar al César lo que es al César, y respetar y a sus padres y todo eso. Suena un tanto diferente, ¿no? Un tanto extraño. Por eso es que el tema, como dice, moral extraña, ¿verdad? Porque casualmente el planteamiento de estos textos es un tanto diferente a lo que nos tiene acostumbrado el Maestro Jesús en todos sus versículos de su enseñanza, de su evangelio. Sin embargo, es importante aquí mencionar de que, como toda fuente escrita, donde se hablan sobre hechos y se hablan sobre cosas que ocurrieron a posteriori, existe siempre una dificultad de que sean tal cual se expresaron las palabras, tal cual se quería decir, el mensaje y todo eso. Por cuanto está de por medio primero el
el recoger todo ese mensaje, plasmarlo en un texto y luego en una Biblia. Pues. Todo ese trabajo conlleva a que generalmente se puedan cambiar algunos términos o utilizar otros que son diferentes a lo que era la intención del maestro decir. Eso por un lado. Por otro lado, volvemos a repetir el nivel o el grado de evolución espiritual de aquella humanidad era diferente al del actual. En aquel entonces éramos un pueblo, una humanidad muy atrasada, con poca intelectualidad, y por lo cual los términos en que se tenía que usar tendrían que ser muy sencillos, muy fácil de entender. Sin embargo, los idiomas también en aquel entonces, los que se utilizaban, eran pobres y tenían poca variedad de palabras para apreciar eso. Entonces, para poner el mensaje como tal. Entonces, algo de eso es lo que nos dicen los mentores espirituales sobre la interpretación de esto. O sea, que ahí utiliza, por ejemplo, la palabra odiar, y realmente el término para esa palabra en arameo o en el idioma en que se escribió es un tanto diferente. Una palabra significaba 2 o 3 cosas, y entonces el que tradujo pudo haber agarrado la que más fácil le consideraba o mejor adornaba su mensaje. Entonces, eso es una aclaración que nos traen los hermanos espirituales, los mentores, de que en esos textos exactamente hay ese tipo de dificultad, donde el mensaje no es exactamente a como está ahí. Pero en el fondo, y eso es muy importante, en el fondo, el mensaje está muy claro. Primeramente, de que Jesús tenía claro, muy, muy, muy definido, quién iban a ser sus discípulos para lograr las metas de su proyecto. Entonces, más adelante podemos decir que en algunas cosas podemos equivocarnos, sobre todo cuando no tenemos la llave espiritual. Entonces, tratando de utilizar esa llave espiritual que se da en base a la práctica de la lectura, el análisis del Evangelio, podemos decir de que su mensaje prácticamente digamos, está de fondo, o sea, que hay que interpretarlo. Porque en uno de los pasajes que también se hace referencia, recuerden de que los evangelios en sí, para poder entenderlo, hay que leer, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el contexto en que se da. Entonces, recuerden que él decía muchas veces al terminar una prédica o una enseñanza, sobre todo cuando hablaba a mucha gente, él decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ese aforismo que se utiliza en la actualidad como tal, suena muy sencillo, pero en el contenido espiritual es muy profundo, por cuanto ahí contiene de que no todos pueden interpretar las palabras dichas por Jesucristo en aquel momento en que las pronunció. Ahora, si nos trasladamos al contexto actual y consideramos todo lo que ha pasado, el tiempo, los diferentes niveles de percepción y grado evolutivo de las personas, de los espíritus, de las almas encarnadas en este entonces, hay una gran diferencia. Entonces, todo eso también hace que la interpretación sea un tanto diferente, y por suerte que la humanidad ha evolucionado bastante, ¿verdad? No lo suficiente, pero ha evolucionado bastante, de tal manera que ahora los mensajes se pueden interpretar de una forma más sencilla y llegar más o menos al contenido del mensaje original de Jesús.
Por lo tanto, cuando él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, se refiere a que hay personas que tienen facultades mejor desarrolladas que otras, y que probablemente esa persona que escuche esto no lo va a entender igual que lo va a escuchar una persona iletrada, por ejemplo. Y entonces ese trabajo no queda allí. El trabajo de esa persona es escuchar, entender y explicarlo. Por cuanto ese es parte del el proyecto de él, que tomemos conciencia de que no todos podemos interpretar las cosas de la manera adecuada, y que cada uno tenemos que jugar un papel importante para llevar ese mensaje tal cual el Maestro Jesús así lo demanda, así lo quiso, ¿verdad? Para lograr el objetivo de su proyecto. Ahora, podemos decir, ¿cuál era el objetivo del Maestro? Muy claramente, entonces, si hacemos un recuento de todo el Evangelio, está el reconocer la ley de Dios, como siempre mencionamos, el reconocer la ley de Dios, el practicarla, el ver, el interpretarla, el ver en el mundo la acción de esas leyes. Como por ejemplo, mencionábamos también el hecho de que las 10 reglas que fue formulada por Moisés en la antigüedad, él viene y las reformula y las resume en una sola expresión, un solo aforismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y más aún, amaos los unos a los otros, como estaba mencionando al inicio. Todo eso obedece a una ley muy clara, como mencionábamos anteriormente, que es la ley de justicia, amor y caridad, que son las tres, y son las tres que van, que están una relacionada a la otra, y por lo tanto se formulan en una sola ley. Y es una de las leyes que nosotros aquí vamos a traer para interpretarla. De 10 leyes que hay en estos libros, un libro de los espíritus, se van a traer acá para explicarla, y pueden observar de que solamente una ley que está allí es referida a los 10 mandamientos, porque todo lo demás redunda en no matarás, o sea, observar el cuidado de la vida, el no robarás, o sea, el cuidar las propiedades, respetarla, y todo lo demás. O sea, ahí pueden ver cómo el mensaje de Jesús es sintetizado por él mismo, pero también, es decir, el contenido de los 10 mandamientos es sintetizado por él, pero también él aclara más adelante la importancia de conocer eso y ponerlo en práctica. Y es por eso que al final él viene con esa digamos, con esa necesidad de repetir, de exhortarnos a conocerlo, no solamente quedarnos en escuchar y entender en ese momento, sino que también es asimilarla. Es como cuando uno se alimenta con el objetivo de saciar el hambre, pero el cuerpo sacia el hambre y el objetivo es reponer energía, vitaminar el cuerpo y todo lo que necesita para sobrevivir y continuar la vida en la tierra. Igualmente, el mensaje espiritual es algo que se necesita escuchar, se necesita absorberlo, darle su tiempo e interpretarlo correctamente de tal manera que podamos nosotros actuar en base a eso, en base a un nuevo conocimiento que el mensaje trae. En conclusión sería, digamos, eso, decir la introducción sobre este tema, donde el maestro prácticamente en este mensaje nos trae lo siguiente. Fíjense bien qué interesante. Hay una parte donde él dice sobre esto, porque aquí en este libro se abordan varias cosas que son bien interesantes, como por ejemplo,
estamos hablando que dice odiar a padre y a madre, dejar al padre, a la madre y a los hijos y todo. Después dice, dejar a los muertos que cuiden de enterrar a sus muertos. No he venido a traer la paz, sino la división. O sea, con todas esas cosas que son extraídas del Evangelio, del mensaje de Jesús, estamos hablando de que son exhortos bien claros y que son, digamos, cosas que nos debe llamar la atención para reflexionar un poco, tanto con más tiempo, un poquito con más detenimiento, con más paciencia, a fin de encontrar el mensaje. Entonces, en sí, el mensaje de él en este evangelio es esto: no he venido a traer paz, sino la división. Y entonces decimos, entonces Jesús no viene a predicar el amor, la caridad y todo eso. Entonces es ahí donde nos equivocamos, ¿verdad? Y entonces podemos causar inclusive una falta de comprensión o una apatía hacia el Evangelio, cosa que no es lo que se pretende, ¿verdad? Pero sí, muchas veces se hace eso indirectamente cuando la interpretación no es adecuada, cuando se deja a media la interpretación, y es por eso que aquí traemos en esta ocasión este mensaje. Dice el Maestro Jesús lo siguiente: como les mencionaba, decía, no penséis que he venido, dice, a traer paz a la tierra. Entonces, hay muchos espíritus que estuvieron con él, muchas almas que estuvieron con él en aquel entonces y escucharon de viva voz de él ese mensaje. Luego esas mismas almas reencarnaron y continuaron apoyando, dando su vida completamente a ese proyecto, como fueron nuevamente los otros espíritus ya en encarnaciones posteriores, como San Luis, la misma San Luis, San Francisco de Asís y toda una cantidad de seres reconocidos que han traído ese mismo mensaje, y por lo tanto ellos también tienen muchas facultades que lo hacen especial. Y eso lo hacen especial, ¿por qué? Porque ellos vienen asimilando poco a poco el contenido y la práctica prácticamente de ese mensaje, de ese mensaje que trajo su proyecto. Entonces, ellos nos dicen ahora esta interpretación de lo que Jesús quiso decir en aquel momento. ¿Quién es mejor que ellos que le dedicaron su vida a la enseñanza? Muchos anduvieron con él, ¿verdad? Y luego, hasta nuestros días, han pasado tantos tiempos, o sea, 2 siglos, 18 siglos, casi 20, y nos damos cuenta de que aún la humanidad no ha interpretado el 100% del mensaje de Jesús, por lo cual podemos decir, hace falta esa parte, hace falta ese impulso, hace falta tomar conciencia de esa realidad y darnos cuenta que todo el proyecto que Él vino a hacer, todo lo que Él nos vino a demostrar con su vida y su pasión, como en estos días se celebra, ha sido para nosotros bastante difícil interpretar, ha sido muy difícil ponerla en práctica. Y podemos hasta pensar de que su trabajo, su proyecto, no logró su objetivo. Pero no es así, por cuanto Él nunca ha dejado de estar con nosotros, ni dejará de estar con nosotros. Entonces los espíritus mentores nos dicen lo siguiente: cuando Jesús dijo, no creáis que he venido a traer la paz, sino la división, su pensamiento era este, y este es prácticamente el mensaje de Jesús que hoy quiero yo compartir con ustedes, y lo quiero citar no todo porque es bastante extenso, pero sí es la parte más importante, donde dice: no creáis que mi doctrina se establecerá pacíficamente,
habrá que hacer lucha sangrienta, cuyo pretexto será mi nombre, porque los hombres no me habrán comprendido, o no habrán querido comprenderme. Los hermanos separados por sus respectivas creencias desenvainarán la espada, uno contra otro, y la división reinará en el seno de una familia cuyos miembros no comparten la misma fe. He venido a arrojar fuego a la tierra para limpiarla de los errores y de los prejuicios, del mismo modo que se prende fuego a un campo para destruir las malas hierbas que han prosperado en él. En esta parte ustedes pueden ver cómo realmente las palabras que suenan bastante duras realmente tienen un objetivo, porque tenemos que estar seguros de algo. El Maestro Jesús tenía unas facultades que nos viene a mostrar y que a la vez nos dicen, y cosas más grandes que yo harán ustedes, se viene a mostrar como lo que nosotros podemos hacer, como la meta a seguir como modelo de la humanidad y de cada uno de nosotros, siguiendo sus enseñanzas. O sea, Él viene a enseñarnos con su ejemplo principalmente. Ahora nos hemos quedado solo con su mensaje, y nos hemos olvidado del ejemplo que Él vino a darnos en la tierra. Esa es otra cosa, pero Él tenía una visión clara de que hacia dónde iba la humanidad en aquel entonces. Porque es real de que la familia de la tierra está dividida. Cada quien defiende su creencia, cada quien defiende su modo de trabajar, su percepción, la forma como entiende la vida. Cada quien tiene su sistema y lo defiende. Y aquí lo está diciendo Él. Entonces, que eso es la razón por la cual la humanidad se enfrenta en luchas sangrientas y todo lo que ya conocemos y lo que estamos viviendo en la actualidad. De tal manera que Él, al ver ese futuro no tan prometedor como ese que estamos mencionando, Él tiene que decir eso. ¿Por qué? Porque Él viene a traer su mensaje, y recuerden que se viene a enfrentar a las autoridades religiosas de aquel entonces, que eran las que implantaban una forma de vida entre sus creyentes y formaba toda una cultura, y la cual Él aborrecía realmente, lo decía, por ser una forma de practicar la vida a base de apariencias, y siempre cubriendo la realidad de la forma de su percepción de la vida, las cuales eran, como ustedes saben bien, como él lo mencionaba, como lo mencionaba Juan el Bautista antes de que fuese decapitado, y como lo mencionaban otros profetas, venían denunciando la injusticia, las iniquidades que se daban en aquel entonces, y por lo cual estos seres, estos profetas, el Maestro Jesús y muchos, fueron entonces eliminados de la manera que ya lo conocemos. Entonces, como todo eso lo conocía perfectamente el Maestro Jesús, la forma de predecir ese futuro en que ahora estamos era de esa manera. Después, Él sabe que va a haber sí un tiempo en que todo va a cambiar, porque Él continúa diciendo en parte de su mensaje, a través de esta literatura, del libro de los espíritus, perdón, del Evangelio según el espiritismo, Él continúa diciendo, a la guerra, dice, la sucederá la paz. El odio de los partidos, la fraternidad universal. A las tinieblas del fanatismo, la luz de la fe esclarecida. Entonces, cuando el campo esté preparado, os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que vendrá a establecer todas las cosas. Allí nos está diciendo claramente que viene a marcar un
un tiempo en que digamos que la tribulación avanza, de que la fraternidad está lejos de alcanzar la paz, por lo consiguiente está lejos de alcanzar en todo el mundo. Entonces, en ese momento hay un momento de reflexión de la humanidad. Tiene que venir un momento de reflexión, y de hecho ha ocurrido en algún momento. Entonces es cuando viene el nuevo proyecto de él, que es el envío del Consolador prometido, el Espíritu de verdad. Y es allí donde tenemos que hacer una referencia en que, si ustedes se han fijado en toda la humanidad, en este momento, hay mucha información en las redes sociales, hay informaciones que son inclusive contradictorias, hay muchas que son falsas, pero todo eso es parte del cambio, de la tribulación que la humanidad tiene que pasar para que este tiempo venga, y ya estamos llegando a ese tiempo ya ha llegado. Entonces después nos dice él: cansados finalmente de un combate sin consecuencia, que solo deja a su paso desolación y que no lleva más que turbación, el seno de las familias, los hombres, reconocerán dónde están sus verdaderos intereses, tanto en lo relativo a este mundo como al otro. Verán que de qué lado están los amigos y los enemigos de su tranquilidad. Entonces todos se cobijarán bajo una misma bandera, la verdad de la caridad, y las cosas se restablecerán en la tierra de acuerdo con la verdad y con los principios que os he enseñado. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes, que a través de sus mensajeros, a través de este proyecto, el Maestro Jesús ha compartido con nosotros y nos está haciendo un llamado a que reflexionemos y aprovechemos este tiempo para darnos cuenta qué tanto hemos avanzado en la interpretación de su evangelio, en la puesta en práctica de su evangelio, de su enseñanza. Hermano, tenemos a don Narciso Díaz Lario, el esposo de la Normita, nos está sintonizando en vivo. Tenemos también a Zeneida Hernández en el barrio La Primavera, está viendo el programa. También a Eduardo Rivera, barrio Primero de Mayo. Así que saludos para ellos, que están pendientes todos los fines de semana, ellos que principalmente se conectan para ver el programa La Voz Espíritu. Así que saludos para ellos. Está bonito el tema, muy bonito el tema, muy extenso. Y lo que usted decía al comienzo, muchos interpretando de formas diferentes la Biblia al traducirla y al escribirla al castellano. Sí. Pero también el Señor Jesús a veces hablaba en parábola y a veces no le entendía. La gente la multitud no le entendía lo que él decía, porque lo hablaba de una manera de que ellos se quedaban. Por eso es que decía uno de ellos, porque le dice, tienes que nacer de nuevo, y entonces decía, ¿cómo voy a volverme a meter en el vientre de mi madre? Porque el Señor les hablaba de esa forma y ellos no le entendían lo que el Señor decía. Pero lo que el Señor decía era algo que era perfecto, era correcto lo que él decía. Sí, lo que ocurre es que tenemos que estar bien claros de lo siguiente. El grado de intelectual, digamos, y espiritual de la mayoría, no vamos a decir que todo, de la mayoría de la humanidad en aquel entonces era bastante poco, es decir, el avance era muy poco, y los que sabían leer y escribir se consideraban doctores, o sea, cosas que ahora eso corresponde ya a los niños de primaria. Pero en el caso de Lucas sí era, Sí, dicen, estudiado. Sí, había muchos que eran estudiados, como San Mateo, que fue una persona muy bien preparada por sus padres, y por eso llegó él a ser, digamos, a escalar dentro de la sociedad,
y tuvo un puesto muy, muy importante en aquel entonces, pero a la vez muy, digamos, perjudicial de alguna manera para su raza, para los judíos, por cuanto él representaba a Roma, ¿verdad? Los que eran invasores y los que cobraban los impuestos. Entonces, sí, y por eso mismo es que el Maestro Jesús se da la tarea de escoger dentro de ellos con una facultad que nosotros, y muchas veces la tenemos, pero no muy desarrollada, como es la intuición, pero también otras facultades que el Maestro, vamos a decir, lo traía como maestro. El término de maestro es casualmente por eso mismo. Él tenía clarividencia, él tenía clariaudiencia, él podía ver el aura de cada uno de nosotros, o sea, una visión, o sea, un maestro, o sea, un ser muy evolucionado. Con lo cual Dios nos quiere decir, bueno, estimados hijos, vean lo que hace Jesús de Nazaret, síganlo, porque así, si ustedes lo hacen, también podrán hacerlo. O sea, estar claro de una realidad, somos seres perfectibles, decimos. ¿Qué significa? Que podemos llegar a ser perfectos. Y recuerden que una de sus exhortos que el Maestro decía era: sed perfectos, como nuestro Padre es perfecto en los cielos. Y cosas muy grandes harán ustedes, más de las que hago yo, y así. Entonces, cuando él hablaba en términos sencillos, las personas entendían claramente y se maravillaban, y muchas veces no creían, como por ejemplo el caso de Pedro, que era uno de los, digamos, no era tan ilustrado, tan letrado, pero sí era una persona con mucha fe, con muchas facultades, con una espiritualidad medianamente o bastante desarrollada, para lo cual estaba listo a jugar un rol importante, el cual Jesús se lo permite, siendo él uno de los líderes prácticamente de todos los, porque él tenía el liderazgo, era uno de los que era mayor. Entonces él hacía uso de todo eso. Entonces él inclusive se maravillaba, porque él en el fondo sabía muchas cosas, que como el mismo Maestro le decía, no te lo ha dicho carne alguna, sino que Dios que está en el cielo te lo ha revelado, como cuando le dijo que él era el Mesías. Entonces cosas como esas, sorprendentes, realmente tienen una explicación, y por eso es que nosotros exhortamos a nuestros oyentes a que tengan acceso a esa información que ahora se comparte en las redes sociales, en el internet, para que se den cuenta de que ahí está toda la verdad, lo que se dice la verdad. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber, practicar, asimilar, para llevar mejor nuestras vidas. Entonces, recuerda, como decía este hermano Modesto, recuerda que había un doctor de la ley que decía, que era Nicodemo, que decía que para entrar al reino de los cielos, decía el Maestro, es preciso nacer de nuevo. Entonces decía, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, él no entendía eso. Seguramente le explicó muchas cosas y él aún así no entendía. Cosas que no son recogidas en el Evangelio porque serían superfluas. Pero al final recoge lo esencial, que es de que no entiende de que cómo puede nacer, ¿verdad? Y que no es posible que él nazca de nuevo, que entre y salga de nuevo del vientre de su madre. Lo cual nos da una idea de que el conocimiento espiritual de él era muy poco, comparado con lo que el Maestro esperaba y obviamente con lo que el Maestro conocía. Y en ese entonces él estaba hablando de la ley de la reencarnación, que para que nosotros podamos avanzar y perfeccionarnos al grado de los grandes líderes espirituales que él mencionaba, al grado de los personajes que han dejado huella muy grande en la tierra, como ejemplo y seguidores de Jesús. Entonces él nos da a conocer
por lo menos esa forma, pero en aquel entonces no podía él hablar literalmente ni llanamente sobre la ley, no podía hablar de eso porque nadie le iba a entender. Mucha gente no sabía ni qué era una ley, qué cosa era un reglamento. O sea, había tanta ignorancia. Entonces, toda esa falta de interpretación es plasmada también en los evangelios para darnos una idea de cómo era en aquel entonces el grado de evolución, el grado de comprensión de la raza humana, y que ahora eso ha cambiado, porque ahora lo podemos explicar muy fácilmente. Simplemente al dejar este plano espiritual, al despojarse el espíritu de su cuerpo, vas al plano espiritual donde nuevamente vas a hacer un proyecto de vida para reencarnar y regresarás en cualquier lugar donde te corresponda, en tu familia, en tu país, donde sea necesario, para que continúes la evolución, el aprendizaje, la evolución espiritual y todo. Entonces, a tal punto de que vas a llegar a perfeccionarte y vas a entrar al reino de los cielos. Otra cosa que él hablaba del paraíso, el reino de los cielos y el paraíso. ¿Qué son esas dos cosas? Para nosotros son cosas abstractas, quizás muy lejanas, y muchas veces no nos ponemos a pensar en ello porque nos parece inalcanzable. Pero a la luz de estas enseñanzas nos damos cuenta que el reino de los cielos no es más que el estado de conciencia, el nivel espiritual, donde el espíritu, nuestras almas, nosotros mismos, comprendemos las leyes, las observamos, las leyes de Dios, las observamos, comprendemos inclusive las leyes físicas, las leyes que son interpretadas por los científicos. O sea, llegamos a un grado de conocimiento, de evolución, de perfección tan grande que nos quedaríamos asombradísimos de que es posible que alcancemos eso. Pero sí es posible que logremos eso. Y eso es lo que el maestro nos trae en su enseñanza, ese exhorto, esa revelación. Entonces, el reino de los cielos no es más que el conjunto de leyes, la creación, mejor dicho, que existe bajo el conjunto de las leyes que son inmutables y que siempre están actuando. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, evitamos nuestros defectos, cambiamos nuestros defectos. Sabemos que si actuamos conforme a la ley, dejamos de hacer nuestras prácticas perniciosas que traen tantas dificultades en nuestra familia, a nosotros mismos. Entonces, es cuando se da el cambio y realmente vivimos en otra vida, vivimos en otro reino, ya pasamos del reino humano a un reino que es diferente. Ese es otro término, un reino, el reino angélico, por ejemplo, donde ya es realmente todo es comprendido, todo es posible hacer, y ya las obras que hacemos en nombre de Dios y trabajando con Él son mayores y por tener más capacidad, más perfección. Y a eso es que se refiere el Maestro Jesús, el reino de los cielos. Cuando habla del paraíso, el paraíso lo podemos tener cada uno de nosotros. El paraíso es también un estado de conciencia, de armonía, de paz, armonía, justicia y tranquilidad. Igualmente, o sea, el paraíso es totalmente lo contrario al infierno, podríamos decir. Es un estado de conciencia. Entonces, ¿cómo es posible hablar de ese paraíso? Recuerden que cuando Él estaba en la cruz, hay alguien a quien Él le prometió que estaría en el paraíso con su Padre. Entonces, Él se refiere a que iba a desencarnar, producto de la crucifixión. Pero iba a pasar al plano espiritual, donde todas las realizaciones espirituales, todas las opciones espirituales y todos los beneficios, las cosas buenas que hizo en la tierra iban a ser importantes para escalar a un lugar, a un estado de conciencia donde su mente, sus sentimientos y todo estarían en armonía.
estaría gozoso. A eso se refería el maestro. No así el otro ladrón que le decían que estaba a la par de él. No le prometió nada, porque ustedes, como ustedes conocen la historia, su actuar era diferente, era el polo opuesto. Entonces ahí nos demuestran cómo está hablando no de lugares físicos, no está hablando de una nube, de un cielo, está hablando de estados de conciencia. ¿Y qué es un estado de conciencia? Un estado de conciencia es un nivel evolutivo, es una forma alcanzada por una persona, es un nivel superior que alcanza a la persona en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto intelectual, digamos en la maestría. Cuando hablamos de maestría hablamos de poder hacer las cosas como la hace un maestro, la experiencia, o sea, el haber vivido todas esas cosas. Todo eso es lo que le llamamos perfectibilidad, o sea, perfección. O sea, entonces ya cuando se llega a ese estado de conciencia, a ese nivel evolutivo superior, ya nos convertimos en los espíritus superiores y tendemos a avanzar hacia espíritus puros. Como ya mencionábamos en otras ocasiones, en la escala espírita se estudia todos los niveles espirituales que existen en la creación, desde el nivel más primitivo al nivel superior o puro, o estado puro, al cual pertenece el Maestro Jesús. O sea que en la escala espírita Él está en la parte superior, ubicado, ¿por qué? Por su grado de evolución y de maestría. Entonces, cuando hablamos de estado de conciencia, nos referimos a esa condición, a ese estado de percepción, de experiencia, de capacidad, que cada individuo, cada alma, cada espíritu es posible llegar a alcanzar. Nada de esto que estamos mencionando es fantasía, todo es realidad. Y eso lo pueden ustedes, por eso mismo les decía, tener la oportunidad de acceder a esa información. Y por eso es que estamos acá esperando alguna pregunta, alguna inquietud que tenga al respecto o a todos estos temas que hemos traído hasta el momento. Ya casi estamos finalizando. Sí. Así es. ¿Alguna pregunta, hermano? No, pues está bien explícito, ¿verdad? El Señor, pues, le hablaba a la multitud, pero aunque no le entendían, pero Él trataba, pues, de llevar el mensaje, que por eso vino a la tierra, a traer un mensaje. Exacto. Mensaje, pues, que le quedara a la multitud, pero tristemente, pues, esa misma gente después lo rechazaron. Sí. Pero él vino a esa misión. Esa es su misión, exactamente. Exactamente. Bien, entonces ya para finalizar vamos a hacer la gran invocación. Esta gran invocación quiero explicar. Esta gran invocación es como un poema que se recita invocando los poderes de Dios y también la percepción, el interés y la participación de todos nosotros para contribuir a traer la paz al mundo. Este texto fue entregado a una escuela, la Escuela Arcana, en los Estados Unidos, para que se diese a conocer a todo el mundo. Entonces ahora hay hasta canciones, hay un son que fue elaborado con este texto y es para promover la paz en el mundo. Ese es el significado que trae esa gran invocación. No había tenido la oportunidad de explicarla, pero ese es el objetivo de ella. Que todos, independientemente de cualquier raza, religión, de cualquier cultura, idioma, porque está en todos los idiomas, podamos pronunciarla, recitarla y sentirla, para que juntos
todos promovamos la paz desde nuestra individualidad, en nuestra familia y en la sociedad en que nos desenvolvemos, a la que pertenecemos. Ok, entonces vamos a hacer la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres y que la luz descienda sobre la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres y que Cristo retorne a la tierra y se manifieste en y a través de nuestras vidas. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe esas pequeñas voluntades de los hombres. Ese propósito que los maestros ascendidos, espíritus superiores y profetas de la antigüedad bien conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de la humanidad, que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, así sea. Así sea. La oración de cierre. Bendito y amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos diste un día más, debido a un día más de existencia. Te agradecemos, Señor. Esperamos que este programa haya llegado a muchas personas, a muchos corazones a nivel del mundo y que puedan entender, puedan ir progresando espiritualmente para que pueda llegar este evangelio a cada uno de ellos. Te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Medios, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro El Cielo y el Infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado con estas revelaciones de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.